darme la oportunidad de comentar cómo ha ido el desarrollo de la relación puerto-ciudad, un poco en general y muy concretamente en Bilbao. Haremos un resumen esquemático de cómo en su situación el puerto y la ciudad pueden nacer y desarrollarse. Comentaremos con un poco de amplitud la salida al Abra Exterior, que fue el hito que hizo cambiar la relación entre el puerto y la ciudad de Bilbao. Los elementos fundamentales de este desarrollo en Abando Ibarra, en Zorrozaurre, otras actuaciones a partir del momento en que se salió al Abra Exterior y, por fin, un ejemplo bastante orientativo de cómo pueden seguir buenas relaciones y que lo concentro en el puerto ciudadano o el Port Vell de Barcelona. Y al final unas conclusiones sobre cómo ha ido todos estos elementos de la relación puerto-ciudad. Normalmente la relación inicial de puerto y la ciudad era armónica, pero ambos tenían un fin común, que era la economía de esa ciudad. En el transcurso del tiempo los niveles de interés económico variaron y hay muchas veces que se hicieron incompatibles y se enfrentaron. Los aspectos más influyentes en la relación puerto-ciudad son su ubicación original y la situación del centro de decisiones portuarias. Vamos a ver en esquema cómo se ha desarrollado la tipología de tres modelos de Bilbao, Barcelona y Valencia. En el caso de Bilbao, en 1300 el puerto fue anterior a la villa. Con la Carta a Puebla de don Diego se creó la ciudad sobre un sitio que ya se denominaba el puerto de Bilbao. Poco a poco se fue desarrollando la ciudad alrededor del puerto con mucha armonía, porque los que decidían tenían intereses cruzados de ciudad y sobre todo de puerto. Al final, las cosas se fueron haciendo incompatibles entre obsolescencia de muelles y necesidades urbanas, y se llegó a la conclusión clara de la separación total que ha resuelto ese problema de relación. Hay algunos que dicen que la mejor relación puerto-ciudad es la que no existe, pero bueno, eso me parece que es un poco exagerado. Aquí era el Bilbao de 1375, que como vemos pues tenía unas pocas calles, 4 calles o 3 calles, y realmente no tenía muelles, se desembarcaban las cosas del buque a lanchas o del buque a toneles y se llevaban a tierra. Aquí tenemos el de Barcelona. Las ciudades que están en costas desabrigadas o en costas llanas tenían dos soluciones frente sobre todo a los ataques de los asaltantes que podían asolar las ciudades. Una era amurallarse y otra era situarse lejos de la costa. En el caso de Barcelona, la ciudad de Barcelona se amuralló, no existía puerto, a pesar del nombre de Ciudad Portuaria de Barcelona, realmente no existía puerto, solo había un espigón perpendicular a la costa donde fondeaban los buques, tenían que hacer los transportes con barcazas y realmente no funcionaba, que el puerto no tenía cuando había temporal tenían que retirarse los buques. La cosa cambió con el ensanche de Ildefonso Cerdá en 1860 en Barcelona. La ciudad se ordenó y el plan director del puerto, en aquellos momentos, de José Rafo, lo que hicieron fue unir los dos elementos y compaginarlos. El puerto quedaba debajo de Montjuïc y hacia el sur, con la posibilidad de desarrollarse el puerto hasta el río, hasta el Prat, que ya, bueno, pues ahí es donde ha acabado, pero ha acabado hace pocos años, o sea, después de casi 150 años de convivencia. Entonces, bueno, pues la ciudad, el puerto estaba al lado de la ciudad, pero en su desarrollo y en su planeamiento se hicieron totalmente compatibles y no ha habido ningún problema de ese tipo en todos estos años. Aquí vemos, en la mancha, aquí vemos el cuadriculado y las diagonales de Ildefonso Cerdá, y en el centro abajo está el desarrollo del puerto entonces inicial, pero ya con construcciones que la técnica portuaria podía hacer, que era con muelles y abrigos. El caso del puerto de Valencia fue más sencillo en ese aspecto.
Estaba retirado de la costa y en la costa solo había un grao, una playa que lo utilizaban como desembarcadero, con muelles que no tenían importancia si se destruían o los destruían los asaltantes. Les daba tiempo a organizar su defensa retirados de la costa, y también esto, claro, facilitó en gran medida el futuro desarrollo del puerto y la ciudad, porque en principio no tenían interferencia alguna. Cuando empezó a haber contactos e independencias, uno se distribuyó hacia el norte y otro hacia el sur. O sea que en ese aspecto eran soluciones sencillas de evitar las confrontaciones en la relación puerto-ciudad. Aquí se ve en el centro, en esta mancha negra, la ciudad de Valencia, y a la derecha un puerto rudimentario o un grao, que es simplemente una playa donde se desembarca. En el desarrollo, en el principio, ha sido siempre la integración y simbiosis puerto-ciudad. Había una gran protección administrativa del suelo portuario. El paradigma son las ciudades hanseáticas, Rotterdam, Hamburgo, Amberes, en donde era un conjunto tan unido y tan uniforme que no había problemas, se decidían las cosas puerto-ciudad conjuntamente. Por ejemplo, en el siglo XI, en Sevilla, en el Tratado Socioeconómico de Ibn Khaldun, que detalla mucho de las cosas de las relaciones de las gentes, dice que las orillas del Guadalquivir hay que defenderlas, no se pueden enajenar, tienen que ser propiedad del Estado, no se puede construir, porque dice que es el núcleo donde se desarrolla la riqueza de la ciudad y no se puede perder. En Bilbao, ahora veremos un poco ya el detalle del desarrollo de Bilbao. En 1511, por doña Juana, creó el Consulado de Bilbao, al igual que hubo en muchos otros puertos y también en el extranjero. Eran órganos especializados en el comercio marítimo y era al mismo tiempo responsable de las obras portuarias. Así que evidentemente lo que hacía era impulsar un desarrollo que era armónico, porque de él dependían los dos elementos, el puerto y la ciudad. En 1829 desaparece el consulado, parte se lo da de sus actividades, se las da a la Cámara de Comercio, y parte el Gobierno de la Nación sustituye en las obras portuarias al consulado. Esto tiene varios inconvenientes. Uno es que el Ministerio de Fomento tenía muchos problemas y muchos sitios donde invertir, y el puerto de Bilbao tenía que estar a la cola. Eso por un lado. Y por otro, las decisiones se alejaban del puerto y por lo tanto se tomaban después de elementos y tramitaciones administrativas, y todo funcionaba peor y más lentamente. En 1876 se aprueba el Plan de Ensanche de Bilbao, que redactado por los ingenieros Alzola y Hofmeyer y por el arquitecto Achúcarro. Pablo de Alzola era un profundo conocedor del puerto, porque pocos años antes había sido lo que se llamaba capitán conservador de la ría, y además había desarrollado un anteproyecto de todas las obras posibles a lo largo de la ría. Eso por un lado. Y por otro, en 1877 era alcalde de Bilbao. Por lo tanto, su sensibilidad puerto-alcaldía estaba, yo creo, que bastante equilibrada. Por eso armonizó la relación puerto-ciudad para un periodo largo. Por ejemplo, hubo bastantes obras proyectadas ahí que no se hicieron, una dársena de flotación con esclusas muy amplias, pero todo aquello se desarrolló, vamos a decir, con bastante armonía. Otro elemento importante en el puerto fue en 1877 la constitución de la Junta de Obras de Bilbao. Las juntas de obra respondían a esa desidia, vamos a decir, del Ministerio de Fomento, que tenía muchos problemas, y lo que hicieron fue concentrar en este organismo las decisiones, dándole independencia, sobre todo una gran independencia económica. Tenía tasas que cobraban las mercancías, que podía distribuirlas en los muelles, y además tenía también una gran independencia administrativa. Evaristo Churruca, como sabemos, resolvió el tema de la barra con el muelle de hierro de Portugalete, con lo cual logró que se exportaran millones de toneladas de mineral a precios muy bajos de fletes. Además, ya inició el desarrollo de los diques de Labra de Santurce, donde ya se veía que parte de toda aquella actividad iba saliendo de la ciudad.
En aquellos momentos había partidarios de salir fuera y otros partidarios de que los buques llegaran muy dentro de la ría porque economizaban las manipulación de mercancías. Eso siguió en bastantes momentos y en unos momentos decidían ir fuera y en otros momentos decidían ir dentro. Por ejemplo, decidieron irse dentro con el canal de Deusto. El canal de Deusto, pues en el año 20 o por ahí, era el proyecto muy estilo de lo que se hacía en los países centroeuropeos y fue un proyecto que se fue demorando, hasta el 68 no se inauguró, tenía 6 metros de calado, o sea, ha sido un elemento que ha nacido, no digo, pero bastante deteriorado, y la sustitución al cabo de 50 años por cosas urbanas parece que no tenía más remedio que venir. Aquí vemos, en rojo se ve, el muelle de hierro saliendo de la ría y luego los dos diques y ya el incipiente, el primer muelle de la Reina Victoria Eugenia. Entre 1877 y 1900 se resolvió el acceso al puerto del ferrocarril, que también en el ensanche de Bilbao estaba contemplado por Alzola. La zona de influencia portuaria, con la configuración más o menos actual, lo que sí ha convirtió al puerto en un instrumento socioeconómico de ámbito supralocal. Es decir, que ya las miras no era solo de la influencia ciudad-puerto, sino puerto-territorio. Otro elemento importante fue conceder el estatuto de autonomía a los puertos de Bilbao, Barcelona y Palencia, que entonces eran los más importantes. Eran organismos con gran independencia económica y sobre todo gran independencia administrativa. El Consejo del Puerto tenía una alta representación local, es decir, los elementos de decisión se acercaron al puerto y dio lugar a que se pudieran mejorar la relación puerto-ciudad. En 1985, para romper yo creo que un poco la tensión puerto-ciudad, se cedió al ayuntamiento el muelle obsoleto en Abandoibarra, que era evidente, no se utilizaba para nada, pero bueno, la verdad es que el puerto temía que si cedía algo viniera la avalancha, o sea que era una defensa un poco numantina, pero que pensábamos que había que hacerla. Entre el 86 y el 93 se redactó el Plan Especial del Puerto de Bilbao y un año antes se aprobó el Plan de Ampliación del Puerto en el Abra Exterior. Hasta 1992 no se iniciaron las obras de ampliación en el Abra Exterior. Parece un periodo largo, son 7 años, pero la verdad es que el proyecto llevó mucho tiempo, por ser un proyecto muy detallado. La inversión era de unos 600 millones el conjunto de euros. Bueno, se estudió y luego la verdad es que hubo bastante oposición en el gobierno central para el desarrollo del puerto. Aunque el puerto era capaz económicamente, teníamos capacidad de crédito indefinida, bueno, pues por las circunstancias que en cada momento resultan, fue lento hasta que se aprobó, tuvieron que intervenir de una manera muy directa y con mucho impulso tanto el Ayuntamiento de Bilbao como el Gobierno vasco, apoyando al puerto en esa salida que para nosotros era evidente, pero para otros no era tan clara, porque había otras cosas también que hacer. Así que con la ampliación del Abra Exterior se resolvió la incompatibilidad puerto-ciudad, claramente. La presión urbana hacía también que el puerto tuviera que salir fuera. Además, el puerto de Bilbao tenía mucho nombre, pero era un puerto con una baja productividad porque el ancho de los muelles solo era de 80 metros, el ancho medio de los muelles, mientras que por Amberes y ya por los sitios donde estaban realizando, el ancho medio era de 400 y hasta de 600 metros. Es decir, que estaba en una situación, vamos a decir, casi agónica, que se resolvió para el puerto de una manera extraordinaria y también para la ciudad, porque inmediatamente se empezó a liberar suelo y especialmente se liberó el suelo de Abandoibarra, que además coincidía con el desarrollo del Guggenheim y por lo tanto era imprescindible alrededor del Guggenheim desarrollar una zona que tuviera una dignidad y una calidad parecida a Guggenheim.
Normalmente en los puertos y en muchos sitios, cuando hay un evento de este tipo es cuando se rompen las cosas que estaban un poco dormidas. Por ejemplo, en Barcelona, como veremos luego, los Juegos Olímpicos hicieron que el Port Vell se desarrollara. En Valencia, la Copa América hizo también que se desarrollara Valencia Balcón al Mar. Es decir, que es lógico, se tiende a continuar las cosas, pero en un momento de necesidad normalmente lo que se hace es que las instituciones se ponen de acuerdo y entonces se desarrollan las cosas. Aquí vemos el desarrollo del Abra exterior, que claro, creaba 5 kilómetros de diques, 13 kilómetros de muelle, 3,5 millones de metros cuadrados, una inversión de 600 millones y que aún se siguen haciendo elementos. Hay una zonita ahí en el centro, no sé si se ve, que ahora en este momento por aquí acaba de adjudicarse la realización de esta obra en su primera fase, que es la última, porque lo demás está ya completo, toda el Abra interior. Bueno, como resulta de esta salida y la posibilidad de ocupar terrenos de la ría, se constituyó Bilbao Ría 2000 en el mismo año 92 en que salió ya y el puerto estaba absolutamente convencido de que salía al exterior cuando se empezaron las obras. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del puerto de Pasajes, que ha hecho su proyecto del Abra exterior, pero sigue con su presión urbana, sigue con tal, así que no sé cómo acabará, pero realmente será difícil la crisis económica, no era tan rentable teóricamente como las ampliaciones de Bilbao, pero bueno, ya el puerto vio que salíamos realmente fuera y ya podíamos bajar nuestra guardia y hacer que, pues se ocupara totalmente. No has bajado la guardia nunca. ¿Sí? Que tú no has bajado la guardia nunca. Bueno, eso me lo dices luego. No en la calle, sino luego. Bueno, lo constituyeron el Gobierno de la Nación, el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y aquellas instituciones, organismos que tenían terrenos, Renfe, SEPES y AESA. Y también la Autoridad Portuaria de Bilbao, que tenía nada menos que 100.000 metros cuadrados, 10 hectáreas, que transfirió a esa sociedad sin contraprestación. Además, para facilitar la salida de las instalaciones de Renfe, concedió a terrenos en el Abra exterior, que teníamos suficientes, y es decir, que ahí la actuación del puerto, digamos que fue generosa, aunque forzadamente generosa, pero vamos, fue generosa. Aquí vemos una vista ya de la Manduibarra con Guggenheim. Zorrozaure también era un caso claro. Realmente los muelles ya nacieron obsoletos, con 6 metros de calado, con dificultades de acceso, es decir, que parecía que estaba claro. En el 2006 se firmó un convenio del Gobierno vasco, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y el Puerto de Bilbao. Se desafectaron 250.000 metros cuadrados de tierra y se enajenaron al Gobierno vasco por 110 millones de euros, hecho en una tasación pericial independiente. Es decir, que con esto yo creo que el puerto de Bilbao quedó un poco más conforme. Aquí vemos el futuro desarrollo de Zorrozaure. Con todas estas salidas también se quitaron las barreras y se fueron haciendo desarrollos interesantes. Para Bilbao, la puerta de Isosaki, en el antiguo depósito franco, la previsión que en Zorroza se va a hacer algo parecido a lo de que se ha hecho en Zorrozaure, firmar un convenio, un plan de usos que desafecte terrenos innecesarios y una ocupación por la ciudad en lo que ella convenga, sin que el puerto ya intervenga en absoluto en lo que suceda. En Sentao y Santurce se regularizaron polideportivos, en Leioa una carretera que también veníamos discutiendo hace mucho, en Guecho se hizo un puerto deportivo. Yo hubiera preferido un centro de cruceros, pero bueno, se decidió entonces, aún no había cruceros en Bilbao. Y luego, por último, y muy recientemente, se ha creado la Fundación Puerto y Ría de Bilbao, constituida por el puerto y por los 9 municipios de la ría. Porque comento yo mucho sobre Bilbao, pero ahora Bilbao y otros 8 municipios que también teníamos que
que platicar y llegar a unos acuerdos. Esta fundación tiene fundamentalmente cuidar esa integración puerto-ciudades y dejar claro la importancia del puerto en todo ese desarrollo y en su buena relación con las ciudades. Aquí, por ejemplo, vemos una actuación respetuosa. Había un pequeñísimo puerto pesquero y ante la ampliación tremenda, pues nos pareció, bueno, pues tener un detalle de cuidado con el medio ambiente, y lo que se hizo fue ampliar el puerto pesquero y poner un puerto deportivo, siendo necesario hacer puentes ferroviarios, carreteras y tal, pero vamos, creo que fue un elemento que quedó bastante bien. Vamos a dar un vistazo simplemente a la normativa. La Ley de Puertos del 92 ya definió la figura de PUEP, de planes de usos y espacios portuarios. En los planes generales urbanos indicaba que tenían que el sistema general portuario del puerto, incluido en el plan urbano, resolver los accesos y los bordes. Y sí, lo que hace es centralizar otra vez las decisiones en el organismo puerto del Estado. O sea que otra vez llevó las relaciones un poco altos. En cambio, pocos años más tarde, y por decisión política, se transfieren competencias a las comunidades autónomas. Las leyes últimas también facilitan las desafectaciones y el mecanismo con el que hay que hacerla, que años anteriores no estaba demasiado claro. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo en los restos, vamos a decir, en la relación inmediata del puerto y la ciudad, se crean elementos, charnelas o bisagras que, por un lado, ceden servicios y usos ciudadanos y, por otro lado, alejan del centro del puerto comercial lo que son los desarrollos urbanos, ya que esto lo gerencia y lo desarrolla el propio puerto. Aquí está el desarrollo de Port Vell. Al principio, la muralla antigua que delimitaba el puerto de Barcelona se cedió a la ciudad para que hiciera una ronda litoral. Luego ya se desarrolló todo esto por el puerto, se concesionó a particulares centros de ocio como el Mare Magnum, el Aquarium, multicines y un puerto deportivo. Y además se hizo el World Trade Center, un centro importante de negocios. Luego, como os comentaba antes, esto coincidió con el desarrollo de los Juegos Olímpicos, con lo cual la ciudad participó claramente y en todo aquel conjunto pues resultó una ordenación, yo creo que bastante buena. La gerencia del POR 2000 ha sido rentable y sostenible. El puerto cobra las concesiones de todas esas actividades fijas y las que da concesión, con lo cual la solución y los gastos han sido rentables. Pero además, la gerencia del POR 2000 solo se ocupa de las zonas públicas y de explotarlas, de mantenerlas, de cuidarlas y de vigilarlas. Y esa actividad económica es sostenible. Con lo cual, en estos momentos se está pensando con una tranquilidad el ceder o no a la ciudad, porque los ciudadanos piensan que aquello es urbano. No, es decir, que las papeleras tengan el logo del puerto de Bilbao, no, la gente cree que es, y sobre todo cuando protesta va al municipio, o sea que lo tiene claro de quién es la responsabilidad. Y se está pensando seriamente en cederlo, es sostenible, forma esa charnela, además ya se ha ampliado con un plan especial de la Nueva Bocana, con un hotel vela, con un puente levadizo Europa, que independiza todo este tráfico deportivo y de ocio del tráfico principal, enlaza con las zonas de cruceros, es decir, todo esto ha ido graduando. Hace poco salía en los periódicos un señor de por allí que decía que quería hacer 10.000 viviendas en los muelles de Barcelona, o sea que yo creo que la defensa que suelen hacer los puertos de sus territorios está bastante fundada. Como conclusión, y en la relación, yo creo, puerto-ciudad y con el puerto de Bilbao, yo creo que la conclusión es que está bien si bien acaba. Ha acabado bien, todo lo que hemos tenido pues ha sido constructivo y se ha llegado a un fin para todos interesante. Yo creo que la relación puerto-ciudad ha mejorado sensiblemente en los últimos años.
Por ejemplo, los puertos de Bilbao, Gijón, Ferrol, La Coruña y Cartagena han resuelto su expansión y ampliación con la solución puerto exterior. Ya las ciudades venían apretando y había que salir fuera, y si no, esa era una continua confrontación que era un poco inútil. La normativa ha favorecido la compatibilidad entre el planeamiento portuario y el ciudadano. Los puertos creo que deberán preparar su estrategia de relación porque el equilibrio es dinámico y como tal puede ser inestable. La normativa deberá facilitar la autonomía portuaria en cuanto a usos, flexibilizar las adaptaciones, limitando la relación puerto-ciudad a lo esencial que son los accesos, fundamental, y las zonas de verde. Un elemento muy importante son los estudios de impacto socioeconómico del puerto en su ciudad y en su zona de influencia, porque ponen de relieve la trascendencia del puerto, la influencia de la economía, es decir, nos volvemos un poco a lo que decía Yves Sauz en el año 11, en el siglo XI. Bueno, pues oye, esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, es un 2% del PIB del País Vasco, un 2% del empleo de Vizcaya, es decir, que tiene una importancia medible e importante. Pues nada más y gracias por su atención.